El presente video es con fines de entretenimiento, no hace alusión o apología al contenido presentado de eventos, audios o imágenes que se mostrarán a continuación. Creer o no creer queda a criterio del espectador. Hay cosas que pueden imitarte, copiar tu voz, tu rostro, incluso tu forma de moverte. Algunos las llaman skinwalkers, otros, doppelgangers. Pero todos coinciden en algo: no son humanos. Estas son historias de personas que aseguran haberse encontrado con ellos. Comencemos. Osmar Cruz cuenta lo que le sucedió al ir a su casa. Yo vivo en Guadalajara. Una vez, ya muy noche, iba caminando por la Lázaro hacia mi casa. De repente, sin darme cuenta, había una persona a mi lado. Yo llevaba audífonos, pero sentí su presencia. De reojo volteé a mirar, y les juro que lo que vi me dio mucho miedo. En ese momento sentí que no era una persona normal. Aceleré el paso. Sentí que me hablaba, así que, con algo de pánico, bajé mis audífonos y le hice una seña con la cabeza, como preguntando qué quería. Entonces me habló, con una voz que parecía fingida, en un tono agudo, como si alguien intentara imitar una voz dulce, pero sin lograrlo. Me preguntó cómo podía llegar a la Minerva. Sin siquiera atreverme a voltearlo a ver, le respondí que era en la dirección contraria. Después de eso, todo quedó en silencio. Él se detuvo, y yo seguí caminando, dejándolo atrás. Volteé, y lo vi parado, observándome a lo lejos, sonriendo, con una cara que parecía una máscara pegada al cuerpo. Me dio tanto miedo, que al llegar a mi casa me quedé un buen rato en mi cuarto, mirando hacia la ventana, con paranoia. Esta historia me pasó, y es totalmente real. Hice una recreación del tipo con inteligencia artificial. No es idéntico, pero se parece un poco, aunque, en persona, era mucho más tétrico. Alanis nos cuenta lo siguiente. Hace un tiempo, mi hermano asegura que me vio en un lugar muy lejos de donde yo me encontraba. Ese día nos vimos por la mañana, y él dice que la persona que vio llevaba exactamente la misma ropa que yo, incluso el mismo peinado. Le pareció tan extraño que decidió acercarse para ver qué hacía yo ahí. Pero cuando llegó al lugar donde supuestamente estaba, ya no había nadie. Lo más raro fue que les mostró una foto mía a las personas que estaban cerca, y ellas confirmaron que sí, que yo había estado ahí, pero no era yo. Un anónimo cuenta lo siguiente. Tenía yo 6 años y vivíamos cerca de una estación de tren vieja en Estados Unidos. Soy hija única, y un día mi mamá me dijo que me quedara en la casa mientras le llevaba el lunch a mi papá. Le dije que sí y me senté a ver la televisión. Estaba entretenida cuando, de repente, por el pasillo vi pasar a mi mamá. Llevaba una canasta con ropa para tender. Me levanté corriendo y le dije, mami, pensé que ya te habías ido. Ella solo volteó a verme y bajó la canasta. Pero su mirada era fría, como perdida. Volví a decirle, mamá, pero no respondió nada. Y en ese momento, algo en mi cabeza me dijo, no es mi mamá. Salí corriendo y regresé a sentarme frente a la televisión. Sentí mucho miedo, y un frío extraño. Volví a asomarme al pasillo. Y ya no estaba. Cuando mi mamá llegó, le conté todo. Me creyó, y rezamos mientras rociábamos agua bendita en la casa. Al día siguiente, me metí a bañar. A esa edad, mi mamá aún me vigilaba, y estábamos jugando con el agua de la tina. En el baño había un espejo grande. Entonces, volvió a aparecer. Era la figura de mi mamá, pero esta vez, en el reflejo del espejo. Me estaba diciendo hola, saludando con la mano. Lo extraño era que mi mamá no estaba en ningún ángulo donde pudiera reflejarse. Mi mamá y yo lo vimos, y salimos corriendo de la casa. Nos quedamos en el carro hasta que llegó mi papá del trabajo. Fer Huerta nos cuenta su historia. A mí me tocó ver a mi hermana mayor. Yo estaba lavando los trastes, y la puerta de la cocina estaba a unos pasos de mí. De repente, sentí una mirada, pesada. Al voltear, vi que era mi hermana. Le hablé, pero solo me miró con unos ojos llenos de enojo, sin decir nada. Después siguió caminando, y entró a la cocina. Pero, nunca la vi salir. Pasaron como 10 minutos. Entonces decidí ir a ver qué estaba haciendo. Cuando entré, no había nadie. Le grité, y me respondió, desde otra habitación. Alec nos cuenta lo siguiente. Hace unos días, llegué a casa después del trabajo. A lo lejos, vi a mi mamá en el patio. La saludé gritando, pero parecía ignorarme. Después la perdí de vista, aunque seguía hablándole. Fui hasta el lugar donde la había visto, y ya no estaba. Cuando entré a la casa,
Ella estaba adentro, viendo la televisión. Me quedé completamente confundido. Fue la primera vez que me pasó, y estoy seguro de que no me lo imaginé. La había visto claramente, a una distancia de unos 7 u 8 metros. Parecía que estaba limpiando el patio, y luego se perdió en la parte oscura que da hacia un terreno baldío, sin iluminación. No fue algo rápido. La estuve viendo por más de un minuto. En mi casa, cosas así pasan seguido. A veces vemos a alguien de la familia en un lugar, cuando en realidad está en otro, o incluso cuando ni siquiera está en casa. Bromeamos diciendo que son nahuales, pero en el fondo, sabemos que es algo muy extraño. La usuaria Cass nos narra lo que le sucedió. Antes vivía en un apartamento. Mi mamá rara vez venía a visitarnos para quedarse unos días, pero una noche ocurrió algo muy extraño. Eran como las 12 de la noche. No recuerdo bien si fue desde la terraza o el balcón, pero mi mamá vio a mi abuelo caminando por la acera, como si nada. Le pareció muy raro. Comenzó a llamarlo, alterada, para que entrara al condominio, pero esa cosa no volteaba a verla. Solo seguía caminando, en línea recta, hasta perderse en la parte más oscura de la calle. Mi mamá insistía en que era él. Incluso estuvo a punto de bajar para alcanzarlo, pero mi hermana la detuvo. Algo así, simplemente no tenía sentido. Al día siguiente, lo llamó para preguntarle si había pasado por ahí a esa hora. Él respondió que no, que nunca había ido por ese lugar. Además, vive muy lejos. Estas no son simples coincidencias. Son relatos de personas que vieron algo que no debería existir. Cosas que imitan, observan y esperan el momento adecuado. Tal vez ya te has cruzado con uno y nunca lo notaste.